esta temática de desarrollo de innovaciones en la educación. Y hoy es un día muy importante porque tenemos, además del evento de la Red de Creación y Reflexión, Innovación Educativa, este evento, por supuesto, tenemos un lanzamiento de una convocatoria. Y para ello, precisamente, nos acompañan nuestras colegas, amigas, estimadas, Elsa, la maestra Elsa y la doctora Mariana. Ahorita compartiremos sus semblanzas, precisamente representantes de la Red de Innovación Educativa RIE 360. También son, bueno, la UNAM también es parte de esta red y pues en conjunto hemos venido colaborando con esta conformación de la convocatoria que pues ellas nos darán también estas particularidades de la misma en un momento. Entonces, sin más, ¿qué les parece si vamos ya comenzando con este evento? Les doy la más cordial bienvenida pues ya a este evento de mayo de esta red y pues les invitamos a que participen a través del chat y a que esperen por favor al final de esta sesión, casi al final, estaremos compartiendo el enlace de registro. Recuerden que pueden tener su constancia si tienen el 80% de registro a este Zoom, a esta sesión de Zoom. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estarán, ya saben, nuestros queridos Daf y Roberto acá guiándonos. Y por acá también están Ale y Steph por cualquier cuestión de la Subdirección de Innovación Educativa, todos. Ahí se pueden comunicar con cualquiera de nosotros para atender sus preguntas, dudas, comentarios, aquí estamos. Y pues bueno, adelante, estimada Daf. ¿Te parece que vayamos comenzando? ¿Quiénes nos acompañan ahora? Cuéntanos, por favor. Sí, pues muchas gracias. De nuevo, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todos. Pues bueno, pues tenemos, como siempre, invitadas de lujo. La verdad es que estamos muy contentos de que nos hayan, pues, brindado este espacio dentro de su agenda. Y bueno, les voy a contar un poquito, pues, muy poquito de quienes nos acompañan. Ya les compartiremos por el chat un poquito más de la gran trayectoria, tanto de Mariana como de Elsa. Bueno, les voy a platicar primero un poquito de la maestra Elsa. Ella es la maestra Elsa María Fuello Hernández. Ella es licenciada en Sistemas Computarizados e Informática por la Universidad Iberoamericana. También es maestra en evaluación de la UAP. También es maestra en Educación y Docencia por la Universidad Tecnológica Latinoamericana y también tiene una especialidad en Gestión y de Liderazgo e Innovación Educativa por el TEC de Monterrey. Dentro de todos sus cargos, actualmente ella funge como coordinadora de educación digital para la Universidad de Adultos de la UAP. También es representante institucional de la UAP, de la Red de Innovación Educativa, la RIE 360. Es a la vez coordinadora del premio de la Red de Innovación Educativa, RIE 360, y también coordina la misma red eh, de la Red de Innovación de Educación Superior RIESA ANUES de la región Centro-Sur. Vamos a compartir también un poquito más acerca de su trayectoria para que conozcan más acerca de nuestra invitada, la maestra Elsa. Vamos ahora a conocer un poquito de la doctora Mariana Sánchez Saldaña. Ella es doctora en educación, egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Ibero. También es maestra y licenciada en pedagogía, egresada de la UNAM y actualmente es académica de tiempo completo por la Ibero y está adscrita a la Dirección de Innovación Educativa y es integrante de la Comisión de Normativa y directora académica de la revista TIDAC. Y bueno, pues sin decirles además que cuentan con muchísimos años de experiencia ambas en sus campos. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. El espacio es todo suyo. Elsa, Mariana, adelante. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí esta mañana con ustedes y un privilegio venir y aprender. Digo, no solamente compartir un poco de nuestra experiencia, sino aprender de todos ustedes, ¿verdad, Mariana?
Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. Eh, Como ustedes pudieron ver por la presentación que hizo Dafne, pues yo soy Puma de origen, estudié la licenciatura y la maestría, pero también me da mucho gusto estar compartiendo con todos ustedes porque yo durante 32 años fui docente en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, me da así especial placer estar aquí con ustedes y compartir pues esta mañana en la que les vamos a platicar algunas cosas que no crean que es un curso así súper sofisticado sobre innovación educativa, sino un poco de lo que hemos ido aprendiendo en el camino, porque como pueden ver por mi color, yo lo que les ofrezco es el kilometraje. Esa parte que es importante también, lo que he ido aprendiendo a lo largo del camino y un poco también de las cosas de lo que nos ha salido bien y también de las cosas en las que nos hemos equivocado, porque de eso se aprende y hay que compartirlo también, ¿no? Entonces, pues les queremos comentar y platicar un poco y voy a empezar por compartir la pantalla para mostrarles algunas láminas que ilustran un poco de lo que Elsa y yo queremos compartir. Elsa y yo, junto también con Vero y con otras personas de la red de innovación educativa, hemos compartido un camino interesante para ver qué es esto de innovación, sobre todo porque eh, como que de repente se ponen modas y la innovación educativa está de moda, ¿no? Y entonces todo el mundo habla de innovación educativa, pero me temo que cada persona está interpretando la innovación educativa desde su propia perspectiva y desde su propia experiencia, lo cual no está mal, pero pues vamos a poner sobre la mesa de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir en un momento más. No, permítanme. Permítanme un segundo. Ok. Ahora no puedo ver. Discúlpenme, algo hice mal. Lo acababa de ensayar. No te preocupes, con calma. Ya Mientras no vamos puedo aquí ver, leyendo de dónde nos van acompañando. Mira, por tenemos de favor. la Facultad de Veterinaria, desde la Prepa 2, desde Tijuana, Diana. Un gusto, qué bueno que estás acá, desde Yucatán, el cálido Yucatán, Facultad de Ciencias. Muy bien. Arquitectura, Arquitectura, la exacto, de aquí FES de la UNAM. Ok. Cuautitlán. Mira. Ahora sí ya están viendo, ¿verdad? Sí, sí, ya, Excelente. ya Les la damos la tenemos en más cordial pantalla. bienvenida y vámonos con Mariana. Adelante, Mariana. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de qué es esto del diseño de proyectos de innovación educativa. La idea es cómo vamos a hacer para convertir nuestras ideas en proyectos concretos que tengan impacto real en la educación superior. Y esa es parte del chiste, ¿no? Entonces, ¿qué es la innovación educativa? Bueno, pues esta idea de la innovación, no crean que es un término que se ha acuñado, que se ha utilizado desde antes. Yo les puedo decir que cuando yo estudiaba pedagogía en la UNAM, allá en el precámbrico primero, más o menos, nunca nadie hablaba de innovación. Se hablaba de otras cosas, pero muy poquito, o sea, no era una palabra en boga como la tenemos ahora. Esto llegó en la segunda mitad del siglo XX, pero desde el mundo empresarial. Y sí se hablaba de innovación tecnológica, pero poco de innovación educativa. Sí, si ustedes exploran literatura, hay, pero tantita. Si exploran literatura actual, hay millones, ¿no? Ujú. Lo que se buscaba era modernizar la escuela para adaptarla a los cambios sociales, pero en realidad hemos ido cambiando el concepto de innovación educativa y ahora se confunde con la idea de usar tecnologías, pero no es solo eso. Esa es una parte, pero no es solo eso, ¿sí? Y también
vemos cómo hay organismos internacionales que han planteado los conceptos para lograr conceptos de innovación educativa más enfocados a los resultados del aprendizaje, más que al uso de los instrumentos o los insumos que se utilizan para caminar y para generar nuevos proyectos. Cuando hablamos de innovación, a veces se utilizan sinónimos, por ejemplo, innovación, mejora, cambio, y sucede mucho que la gente los utiliza como sinónimos y no lo son. El cambio es una modificación sin intención explícita y ocurre constantemente en educación porque constantemente estamos haciendo adaptaciones, ¿no? La mejora es una intención de corregir cosas que no nos han salido o de contribuir a metas institucionales por otros caminos. Pero innovación, la palabra innovación ya es una transformación. Y este es un cambio importante. Cuando hablamos de innovación estamos hablando de transformación. Pero la transformación no es toda de la misma naturaleza ni en los mismos medios, pero lo que es muy importante es que requiere planificación y evaluación. Y este es un primer asunto que debemos de tener en cuenta cuando hablemos de innovación, que necesitamos planear y que necesitamos evaluar. Si no hacemos planeación y si no hacemos evaluación, no estamos haciendo verdadera innovación. Sí. Pero además, cuando hablamos de innovación en la docencia, estamos hablando de distintas dimensiones, porque podríamos estar hablando de la innovación curricular, por ejemplo, cuando en los planes de estudio se hacen adecuaciones en los objetivos, se reorienta el sentido de un plan de estudios o de un programa o de un curso, o se incorporan recursos didácticos diferentes, o se cambia el sentido o se cambia la estructura. Entonces ahí hay un tipo de innovación. También hablamos de innovación pedagógica cuando hacemos cambios en las estrategias de enseñanza y aprendizaje o cuando cambiamos nuestro propio rol y dejamos de hacer como lo habíamos hecho siempre para hacerlo de otra manera. Entonces ahí también transformamos los roles, ¿no? También hay innovación organizacional, por ejemplo, lo voy a ilustrar cuando se crean estructuras en las universidades. Cuando yo era estudiante de licenciatura hace muchos años, por supuesto que no existía un área como el CEIDE, no existía. Es una transformación y una innovación organizacional. Tampoco en la Ibero existía una dirección de innovación educativa como existe ahora en la cual estoy adscrita. ¿Por qué? Porque no era parte del horizonte. Entonces hay también una innovación organizacional. Y también hay un cambio de actitud que se denomina cultura de la innovación. Un cambio en nuestra actitud de abrirnos al cambio, a la transformación, a la experimentación, a correr riesgos, a buscar alternativas de cosas que ya no se hacen como se hacían antes. Entonces, son distintos enfoques de esta innovación. Y por otra parte, también podríamos hablar de la profundidad o del alcance de la innovación. Podemos estar hablando de innovación incremental cuando se hacen cambios específicos en algo que ya está en curso. No alteramos estructuras fundamentales, o sea, podemos hacer, por ejemplo, innovaciones incrementales en el plan de estudios de una carrera cuando le hacemos una actualización. Y no solamente hacemos algunos ajustes mínimos, sino le cambiamos, pero sigue siendo la misma carrera, con algunas innovaciones, pero no con un cambio absolutamente radical. También podemos hacer innovación adaptativa cuando hacemos ajustes metodológicos porque cambió el contexto. Por ejemplo, en algunas instituciones se hicieron innovaciones adaptativas durante la pandemia porque se siguió dando clase como se daba, pero con Zoom, ¿no? No es una innovación radical, sino cuando pasamos a la transformación y dejamos de dar clase como dábamos clase y empezamos a pensar en que no solamente se aprende en clase, sino que tenemos otras maneras de interactuar y vamos transformando y rompiendo con esquemas tradicionales
modificando concepciones y prácticas de manera mucho más profunda y mucho más radicales, cambiando roles tradicionales, etcétera. Entonces, la innovación tiene algunos elementos esenciales. Un primero es que tiene que ser intencional. A veces nos pasan cosas accidentalmente, pero la innovación hay que planearla, hay que tener la intención, ¿no? Debe de estar orientada a la mejora, porque no queremos hacerlo peor que como lo hacemos. Esto parece una verdad de perogrullo, pero hay que decirla. Tenemos esa intención. También es un carácter sistémico, porque al planearla estamos involucrando todo un ciclo, todo un proceso y no nada más un cachito. Y también la innovación requiere la participación y la colaboración de actores educativos que probablemente en otros casos no habríamos involucrado. El hecho de que nosotras trabajemos en redes y que yo aprenda de Elsa y de Vero y de otras integrantes de la red hace que podamos tener más posibilidades de innovación que si me sentara yo solita a inventarme a ver qué se me ocurre, ¿no? Este intercambio, y entonces tener un espacio como este en el que podemos estar muchas personas con distintos tipos de experiencia nos abre posibilidades para la innovación. Para hacer innovación vale la pena, esto es muy importante, hacer un proyecto. No es algo que nos sale, no es como estos personajes de científico loco que de repente se les prende el foco, se le ocurrió así en un insight hacer una innovación. No, esto implica organizar recursos, organizar maneras intencionadas de acciones para que realmente podamos generar la innovación. Permite cambiar el trabajo docente sistemáticamente y sistémicamente también. No solamente cambiar algunas formas de interacción, sino cambiar nuestra forma de pensar la docencia. No pensar que yo lo sé todo y lo comparto, sino sentarme a recibir de mis estudiantes. Ustedes no se imaginan en mis 40 años de docencia todo lo que he aprendido de mis estudiantes y todo lo que sigo aprendiendo de ellos. Eso implica que cambiemos nuestra mentalidad y nos abramos a ese aprendizaje. Y también la innovación requiere un marco conceptual, requiere tener soporte teórico y metodológico. Si no tenemos soporte teórico y metodológico, no podemos hacer innovación. No podemos inventar una manera de que nuestros estudiantes aprendan mejor si no tenemos bases teóricas de cómo aprenden los jóvenes, de cómo aprenden los niños, de cómo aprenden los ancianos. Los ancianos aprenden un montón, pero hay que hallar el modo. Necesitamos bases de soporte teórico y metodológico que nos ayuden a hacer esto de la mejor manera. También hay que tomar en cuenta que el proceso de innovación tiene un ciclo. Ya hablamos de que tiene que ser intencional, o sea, que yo quiera resolver un problema que he identificado. Requiere que entienda la situación actual y que entienda las necesidades. Esto es muy importante, porque la innovación no es una ocurrencia para hacer lo mismo pero sofisticado, hacer lo mismo que estaba haciendo pero ahora con unas herramientas bien bonitas, ¿no? Usar ahora la inteligencia artificial o un software para hacer láminas lindas. No basta eso, hay que entender el contexto, pero identificar qué se necesita. Requiere definir objetivos, estrategias, metodologías, es decir, requiere un proceso de planeación y requiere que nos pongamos a hacerlo, que lo llevemos a cabo, pero luego que monitoreemos el proceso y que evaluemos los resultados. Si no hay evaluación, no hay innovación. Puede haber una buena ocurrencia, pero si no verificamos cuál fue el efecto en el problema que queríamos resolver, no estamos cerrando el ciclo. Les decía yo que deberíamos tener un soporte teórico, es decir, explicar por qué la innovación es necesaria en nuestro contexto, definir los conceptos claves y las teorías que respaldan la elección de las estrategias, es decir, ¿por qué estoy proponiendo que ahora trabajemos de otra manera? Pues porque tengo un soporte teórico
sociológico, psicológico, pedagógico, de teoría de sistemas, de enfoques de sustentabilidad, de lo que quieran. Debo de tener un soporte teórico, conceptual. Y además, otra muy importante, no piensen que vamos a descubrir así la piedra filosofal. Normalmente lo que nos pasa es que descubrimos el mar Mediterráneo, que ya hace muchos siglos había sido descubierto. Entonces hay que revisar experiencias para partir de las experiencias y seguir en la siguiente etapa, no empezar de cero. A veces pensamos que innovar es no considerar lo que han hecho los demás, ¿no? Hay que aprender de los otros, subirnos en los hombros de gigantes para poder, pues, aprovechar esas experiencias. Este soporte metodológico que requiere la innovación requiere que identifiquemos, vamos de abajo para arriba, el problema en el que queremos intervenir, cuáles son los objetivos, qué queremos lograr y cómo vamos a saber si lo logramos. Esto es también muy importante. ¿Cómo vamos a saber si lo logramos? Requiere que describamos cómo vamos a hacer todo el proceso, que tengamos una metodología clara, que no sea algo de ocurrencia. La innovación no es ocurrencia. Sí es creatividad, pero no ocurrencia. Es creatividad con rigor metodológico. Requiere que tengamos claras las actividades y recursos, porque vamos a decir, vamos a comunicarnos con el espacio exterior. A ver, ¿y tienes los recursos para comunicarnos con el espacio exterior? ¿No? Les voy a decir que cuando durante muchos años yo estuve en la UNAM y en alguna de esas, estoy hablándoles de antes del año 2000, o sea, les estoy hablando de hace casi 30 años. Empezaba la videoconferencia apenas, y entonces a una compañera y a mí se nos ocurrió que estábamos organizando un congreso, ¿no? Y se nos ocurrió que podíamos conectarnos con un profesor español, al fin que con una llamada telefónica era suficiente. Les estoy hablando de antes del año 2000. Por supuesto que con una llamada telefónica no era suficiente. No es como ahora que le picamos y nos conectamos por Zoom. No, había que hacer una gran cantidad de conexiones y había que ir al CEPE que estaba en San Antonio, Texas, para que de allí nos conectaran a Madrid. Pero en el camino, como éramos súper creativas, mi compañera y yo, se nos ocurrió que también podíamos conectar a una maestra maravillosa que estaba en Argentina. Y los protocolos electrónicos de telecomunicaciones, de lo cual nosotros no sabíamos absolutamente nada, no eran los mismos para conectarse con España que con Argentina. Entonces, hicimos una parafernalia porque se nos ocurrió. Lo logramos gracias a que la UNAM creyó en nosotras y puso a una cantidad inenarrable de personas de telecomunicaciones al servicio de ese congreso. Cuando nos dimos cuenta de lo que se nos había ocurrido, yo estaba arrepentidísima. Sí nos salió, pero trabajamos sin dormir 3 días. Mucha gente para que saliera. Ahora mandamos una liga de sub y le conectamos. En ese momento creyeron en nosotros y nos dejaron hacerlo, a pesar de que yo tenía 30 años menos de los que tengo ahora. Y y en ese momento nos dejaron hacerlo porque era una oportunidad de aprendizaje institucional para que la UNAM pudiera hacer esto. Ajá. Y era una buena ocasión, y además el Congreso tenía, las personas que estábamos invitando, vaya que sí valían la pena. Pero nosotros no habíamos previsto que había que pagar todas esas telecomunicaciones y costaban un montón de dinero, y entonces tuvimos que hacer una colecta, bueno, fue complejo, pero cuando haces una innovación tienes que prever que se necesitan recursos, ¿no? O sea, la experiencia para mí fue todo un aprendizaje, pero lo primero que aprendí allí es que uno tiene que estimar qué recursos se necesitan y de dónde vamos a sacar el financiamiento para tenerlos. No es solo la ocurrencia, ¿no? Por eso pongo esto aquí, porque lo viví y lo sufrí, ¿no? Y a partir de eso, siempre digo, ¿y que de dónde vamos a sacar los recursos? O
¿Qué recursos tenemos disponibles para hacer esto, no? Lo último, la evaluación. Si no hacemos evaluación, si no hubiéramos hecho evaluación de esta experiencia que les estoy contando, no habría habido aprendizaje organizacional. Y aprendimos mucho en el camino todos. Los del programa de educación a distancia, los de telecomunicaciones, los de cómputo académico y nosotras que éramos unas ignorantes de telecomunicaciones. Hay que ponernos manos a la obra para identificar nuestro proyecto de innovación docente. Reflexionar sobre nuestra práctica, qué dificultades observamos en nuestros cursos, en dónde se atoran mis estudiantes, qué es lo que no sale bien, cuáles son los temas difíciles, complejos, cuáles son los cuellos de botella, en qué áreas les cuesta más trabajo, qué podemos hacer para que ellos y ellas sean personas más autónomas, dueñas de su propio aprendizaje, ¿no? O sea, hay que plantear cómo le estoy haciendo. Luego, ¿qué necesidades identifico en el departamento, en la facultad, en el colegio, en el programa, en la materia? ¿Sí? ¿Con qué objetivos institucionales nos podemos alinear? Eso es muy importante. Si en su facultad o en su colegio hay un objetivo institucional de innovación docente, cuélguense de ese objetivo. Les va a ser mucho más fácil conseguir quién les asesore, quién les ayude, quién les provee los recursos necesarios, quién les dé soporte tecnológico, quién les dé soporte pedagógico, ¿sí? Siempre es mucho más fácil ir alineados con objetivos estratégicos que contribuyan a hacer las cosas mejor. ¿Y qué recursos disponibles hay que podemos aprovechar mejor? Porque de repente tenemos recursos que están subutilizados, equipos tecnológicos subutilizados, bibliotecas subutilizadas, bibliotecas digitales, bibliotecas de papel, que no las usamos bien, ¿no? Nuestros museos, nuestros recursos. Echemos mano más allá del aula. ¿Qué podemos aprender saliéndonos del salón de clase? Y consideremos el contexto. ¿Qué necesitamos que nuestros y nuestras estudiantes aprendan para el futuro? ¿Cómo integramos los Mariana, sin querer. no Sí. sé, ¿cómo podemos integrar estos problemas reales de las profesiones en nuestras clases para que no nada más demos una clase de libritos, sino realmente ayudemos a nuestros estudiantes a que se sumerjan en la problemática de sus profesiones, de aquello que están aprendiendo, aquello para lo que se están formando, o para que decidan si somos profesores de bachillerato, cuál es el futuro que quieren construir para sí mismos y sí mismas nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, metodologías activas, ¿no? Este es un tipo de innovación, ¿cómo vamos a implementar en nuestra clase aprendizajes basados en proyectos o aula invertida o aprendizajes basados en problemas o muchas cosas que se nos pueden ocurrir? O cómo vamos a hacer uso efectivo de simuladores, de plataformas interactivas, cómo le hacemos para utilizar sabiamente la inteligencia artificial, con una ética y con una responsabilidad, o cómo le hacemos para desarrollar el pensamiento crítico que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes no se coman completo todo lo que les decimos. Yo siempre les digo a mis alumnos, no le crean a su maestra, cuestiónenla. Y se ríen mucho de que yo les diga eso, pero pues necesitamos ayudarlos a que desarrollen el pensamiento crítico tan importante en nuestro mundo actual, donde estamos rodeados de tantas fake news y tantas falacias y tantos argumentos sin soporte. Pensamiento crítico para poder elegir, para poder resolver, para poder pensar. Hay innovación educativa necesaria allí. Podemos también pensar en sistemas de evaluación formativa, en tutoría entre pares, por ejemplo. Fíjense, no todo lleva tecnología.
La tecnología nos ayuda si el proyecto lo requiere. Entonces pensemos, tecnología entre pares, ¿cómo se ayudan los estudiantes unos a otros? Siempre que decimos trabajo de equipo, es una cosa espantosa porque siempre hay uno que trabaja y otro que no, pero si hablamos de tutoría entre pares, no cómo van a hacer un ensayo entre todos, sino cómo se van a tutorear para aprender a hacer un proyecto. Yo creo que cambiaría el rol de los estudiantes y eso es innovación también, ¿no? No, posiblemente no innovación disruptiva, pero sí una innovación incremental para ir mejorando poco a poco. ¿Uh? ¿Cómo fomentamos la investigación en el aula? No de decirles, hagan una investigación y que los alumnos se metan a ChatGPT y ya dice, no. ¿Cómo vamos caminando con ellos para enseñarles a usar muchas herramientas, las bases de datos de las bibliotecas, con pensamiento crítico, pero que aprendan a encontrar la información que vale la pena, que es relevante y que es confiable? Entonces, ¿cuáles son los factores de éxito? Primero, para la innovación, tenemos que tener compromiso. Si yo como docente no me comprometo, esto no va a salir. Esto es casi como un apostolado, ¿no? O sea, yo me comprometo a que esto funcione y le pongo mi pasión y mi creatividad y mi alegría. Tiene que haber alegría en esto. También necesitamos el respaldo institucional, por eso es importante hacer el proyecto, porque no es una ocurrencia. Si yo voy con un proyecto, es mucho más fácil obtener el apoyo institucional. También es necesario trabajar en redes. La colaboración es fundamental. Yo de verdad estoy súper agradecida de todas las cosas que he ido aprendiendo en este camino, gracias a mis colegas, a mis compañeras, no solo de la UNAM o de la Ibero, sino de otras instituciones. Con Elsa hemos hecho cosas bien divertidas y pues cada una trabaja en su universidad. Y eso es muy padre porque tiene que haber equipos de docentes. A ver, júntense los que dan cálculo, júntense los que dan eh, geometría, ¿no? Júntense los que dan contabilidad para no financieros, júntense y encuentren cómo resolver mejores los problemas, ¿no? Y hagamos evaluación continua para ir ajustando y mejorando cada vez, ¿no? Entonces, conclusión, esto es un viaje. Este es un viaje en el que hay que identificar y reconocer el área donde podemos hacer una diferencia, donde nuestro trabajo va a dejar una huella, grande o chiquita, pero una huella. Pero hay que planear, como ya lo dije, fundamentadamente, hay que llevar a cabo el proyecto. Dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, es dicho como de abuelita, pero es justamente, podemos hacer unos planes bien padres, pero si no lo ponemos en marcha no funciona. Hay que reflexionar para evaluar y ver qué cosa podemos mejorar, qué sí funcionó y qué no. Y no se asusten si no les funciona. El error también nos ayuda a aprender. Hay que ser humildes para reconocer, esto no me salió, pero ¿cómo le hago para mejorar, para componer, ¿no? Me voy a brincar esta, porque la vamos a retomar al final. Y, Elsa, si quieres me vas diciendo o quieres tú, te regreso a la pantalla, tú dime. Abre tu micro. Ahora yo. No, si quieres regresa, y yo ya ¿cómo se llama? La proyecto de este lado y ya para que no seamos siguiente, y ya. Voy a compartir para que tú tengas el Muchas control. gracias. ¿Y sabes qué, Te- Mariana? Digo, perdón, adelante, Bedo. no, Mariana, Elsa, en lo que vas presentando, Elsa, Ajá, les podemos pasar una pregunta y algunos comentarios en lo sí, que por se carga supuesto. la presentación. ¿Sí? Bueno, aquí la maestra Mariana nos pregunta, ¿por dónde empezar o en qué basar nuestra búsqueda respecto del marco teórico para nuestro proyecto de innovación? Bueno, una parte importante es tener identificado el problema. Entonces, si vamos a suponer que queremos hacer una innovación o que, más bien, que identificamos que nuestros estudiantes
se atoran en algo, hay algo que para lo que no están motivados o que no están aprendiendo suficientemente o que vemos que el resultado no ha sido el mejor. Allí tenemos identificado un problema y entonces hay que tener primero identificado el problema, ¿sí? Y entonces empezamos a buscar. Tenemos en nuestras universidades bases de datos maravillosas, bibliotecas extraordinarias y asesores en las bibliotecas. Hay que aprovechar a los asesores de las bibliotecas. Esa es una primera recomendación. Una segunda recomendación, yo lo que hago también mucho es formular preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los temas en los que más se atoran mis estudiantes? ¿O cuáles son los pasos en un procedimiento donde no les ha quedado claro? O, por ejemplo, una cosa que sucede mucho en las áreas de humanidades, ¿no? ¿Por qué escriben tan feo? Escriben horrible. ¿Cómo podemos mejorar la escritura académica? ¿No? ¿Qué ejercicios podemos hacer para mejorar la escritura académica? O qué ejercicios podemos hacer para fomentar el pensamiento científico en los estudiantes. Cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, cuando ya tienes una pregunta, la puedes buscar en las bases de datos de la biblioteca para hacer búsquedas de literatura de qué se ha publicado recientemente sobre eso, ¿sí? Esa es una. Una segunda es utilizar también bases de datos electrónicas de revistas especializadas, que eso también, nuestras bibliotecas pagan fortunas a las bases de datos, ahí está, ya está pagado, está en el presupuesto de la UNAM pagar las bases de datos, aprovechémoslas, ¿no? Una tercera es, utilicemos también herramientas inteligentes de inteligencia artificial. Por ejemplo, háganle esa pregunta no solo al ChatGPT. El ChatGPT sirve para algunas cosas, pero hay otras súper buenas para la investigación. Por ejemplo, Elicit. A Elicit le pones tu pregunta de investigación y te empieza a desplegar artículos con su abstract y con su liga para que te vayas al artículo. No te escribe el proyecto, te da los insumos para que tú escribas el proyecto. Entonces, por ahí puedes ir empezando, haciendo una revisión sistemática de literatura, que hay metodología para hacerlo, ¿no? Y hay que ir filtrando de tal a tal fecha quiero, de solo de estos países quiero experiencias de países latinoamericanos, o quiero de cualquier parte del mundo, y se van a encontrar en China cantidad, ¿eh? Las universidades chinas están tremendas. Entonces, la inteligencia artificial, el otro día una alumna de posgrado se encontró un artículo maravilloso que estaba en ruso. Y entonces, pues yo de entrada lo habría descartado, pero ella lo puso en un traductor y el artículo era buenísimo para lo que estaba haciendo. Entonces, me encantó que ella se atrevió, ¿no? A decir, bueno, y si lo pongo en un traductor, ¿qué pasa? ¿No? Aprovechemos la tecnología para eso. Luego les digo otras cosas, pero dejo a Elsa. No, 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 para nada. Sabes, digo, muchísimas gracias. Y justo me agarraron buscando. Me hiciste recordar cuando comentabas que la innovación no es una eureka que así sale de pronto. Me hiciste recordar que nosotros aquí en BUAP colaboramos en el proyecto CODAES en el 2016, justo lo estaba yo buscando, e hicimos un MOOC donde se llama La innovación tecnológica y justo hablábamos el primer videíto y hasta voy a conseguir la liga y ahora se los ponemos, de cómo, bueno, se los compartimos, de cómo Newton en realidad no estaba ese día, este, debajo del árbol y vio la manzana y de ahí la ley de la gravedad. No, de alguna manera es un trabajo sistémico y un trabajo reiterativo, es un círculo en ocasiones vicioso que volvemos virtuoso, o sea, es decir, aquellos trabajos a partir de identificar una situación o algún reto que tengamos, alguna problemática, y cómo somos capaces de atrevernos. Y yo creo que con todo lo que tú comentabas, Mariana, la primera reflexión es atrevámonos.
salgámonos del script un poquito. Yo sé que siempre tenemos nuestros sílabus y hay que seguir los temas y hay que realizar ciertas actividades, pero en ocasiones nosotros estamos viendo que la actividad que está descrita en este sílabus no necesariamente está impactando en el aprendizaje de nuestros estudiantes o que no los está motivando o no los está moviendo. Entonces tenemos que atrevernos a salir y empezar a jugar con la innovación. Yo siempre digo que la innovación para mí es jugar. Un juego serio, pero es atreverme y empezar a cambiar ciertas dinámicas y de ahí a tomar nota y como tú bien decías, planificar y evaluar. Y yo saber, a ver, voy a cambiar esta actividad. ¿Cómo resultó? ¿Sí dio impacto? Y a partir de eso, esta innovación va trayendo un círculo virtuoso que va teniendo impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y como decía una de tus diapositivas, desarrollando su pensamiento crítico, desarrollando el pensamiento complejo y también cuando uno innova o está innovando en la clase, se nota y empujamos a nuestros estudiantes también a atreverse y a salirse como de este script, ¿no? Entonces, ahora sí, digo, perdón por la reflexión, pero porque estaba fuera de mi script, pero me hiciste recordar mis ayeres con Codaes. Y bueno, ahora vamos a hablar de la sistematización. Digo, ya aprendimos bastante sobre qué es innovar, cómo innovar y eh, qué elementos considerar para empezar a innovar, pero yo les voy a hacer énfasis en la importancia de la sistematización de estas experiencias académicas y no solamente por, de alguna manera, después compartirlo y transferirlo, esto que decía Mariana de juntémonos, y ahí, cuando tú decías, júntense los contadores y los de cálculo, yo diría, júntense los contadores con los de geometría, exacto, todos, porque además, como un elemento clave de la innovación es la creatividad y hay que atreverse a salir, vamos a decir, siempre, pues los contadores igual pensamos más o menos igual, pero si yo, por ejemplo, yo la de sistemas me siento con la contadora, se nos van a ocurrir cosas más, o sea, digo, me pasa contigo, Mariana, o con Vero, ¿no? O sea, tú eres pedagoga, toda una experta en el área de educación, yo vengo del área de sistemas, entonces juntas hacemos explotar esto, ¿no? Que si fuéramos de la misma área, explotaría, pero yo creo que no tanto. Bueno, quién sabe, igual y sí, pero de alguna manera la creatividad se va dando también al hacer otro tipo de experimentos, ¿no? Y, espérenme porque ya no funciona ya. Entonces, un poco reflexionando, es cuando innovamos, cuando compartimos nuestras experiencias y podemos inspirar a otros y con esto fortalecemos una cultura institucional. De alguna manera, como bien decía Mariana, estas áreas no existían en las instituciones y más o menos en los 2000, por ejemplo, aquí en la universidad, aquí en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se creó la Dirección de Innovación en el 2007, 2008, después de una reingeniería no solamente por el cambio de gestión, sino de alguna manera presionados por el contexto. O sea, todos ya hablaban de innovación educativa y aquí en la UAP decidieron transformar algunas áreas, ya saben, fusionan unas con otras, es la misma gente, pero empiezan a ver las actividades que se están realizando y la Dirección General de Innovación Educativa
se conforma en el 2007 y de ahí en realidad se fortalece esta gestión y empieza, como tú bien decías, a haber una línea estratégica de la institución para innovar. Y la institución provee algunos recursos que, como tú bien decías, hay que aprovecharlos, porque en ocasiones no los aprovechamos. Ahí está todo el departamento y a veces en alguna reunión de todos los directores de posgrado y de coordinadores de programas de posgrado aquí en la universidad, decían, es que, oiga, es que esta plataforma es muy cara, ¿cómo por qué la vamos a usar? Y yo les decía, porque la institución ya la tiene. Para ustedes es gratis, ustedes no están pagando un peso, entonces no tiene caso tener las bases de datos o tener la super plataforma de aprendizaje, bueno, este, de aprendizaje en línea, perdón, un LMS, y no usarlo. Entonces, más bien es cómo lo vamos usando, ¿no? Y cómo lo vamos aprovechando. Y estos elementos clave que son la creatividad, la relevancia, el impacto en el aprendizaje y la pertinencia cultural y contextual. Entonces, de alguna manera, es nosotros de todas las situaciones que vamos teniendo en el salón de clase, identifiquemos aquella que tiene relevancia. Tú decías, digo, ya, algunos nos pareció como muy bueno el comentario cuando decías, no sabemos escribir, y sí, algunos no, tenemos ideas buenísimas, pero en el momento de expresarnos no sabemos documentarlas o no sabemos plasmarlas, ¿no? Entonces, si estamos en una clase de filosofía, eso es relevante y súper importante, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer para que tenga impacto en este aprendizaje? Y bueno, aquí, esto es otra iniciativa de último momento, porque cuando eso fue otro cambio de último momento, digo, y ustedes ven ahí que el colegio IMI, digo, tal cual fue la primera imagen que obtuve, pero cuando tú estabas platicando, Mariana, sobre el cambio, la mejora y la innovación, me recordé el modelo del doctor Rubén Puentedura, que a mí me gusta mucho, que se llama este modelo SAM-R. Y este colegio, además de mostrar el modelo, lo combina con la taxonomía de Bloom. Entonces es como un muy buen ejemplo de cuando solamente cambiamos o mejoramos, está la parte inferior de la imagen, porque es la S y la A. La S donde solamente sustituimos, es decir, sustituimos el pizarrón de GIS por el pizarrón el pintarrón o el pintarrón por el PowerPoint. Pero si estamos haciendo exactamente las mismas cosas, no es una innovación, porque digo, aquí nos ponemos, no, solamente es una sustitución. Cuando ya aumentamos es porque esto, este PowerPoint ya lo pasamos a un Drive, entonces ahí ya aumentamos, pero en realidad tampoco, o del PowerPoint hicimos un Prezi, pero en realidad no hay cambio significativo. La innovación empieza, como bien decías, cuando empezamos a transformar. Entonces ya subimos a los verbos superiores de la taxonomía de Bloom, ¿no? Analizamos, evaluamos, entonces ahí empezamos a modificar algunas de las actividades o algunas, y no solamente algunas de las estrategias didácticas o algunas de las técnicas que nosotros utilizamos, sino también qué tipo de actividades les pedimos a nuestros estudiantes. Y ya cuando llegamos a la redefinición es porque esta actividad ya le pediste no solamente reflexionar, sino crear, ¿no? Hazte un video, o sea, de alguna manera vamos en este camino de avanzar. Un segundo porque me estoy quedando sin pila. En esta
en el cambio que nosotros mismos hacemos en el aula, ¿no? Entonces, sí, cuando tú platicabas tal cual, me acordé del modelo y dije, no, sí, repasémoslo, porque cuando uno está en el aula, a veces caemos como en las dinámicas, porque además, bueno, no sé, me han contado que en Timbuktu, los docentes, además de dar clases, hay que hacer tutores y hay que hacer tutoría y hay que llenar un montón de formatos institucionales y además hay que participar en la actualización de algunos programas y además nos invitan a la investigación. Entonces, llego a o sea, tenemos nuestro día súper complicado, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, entonces uno se rige casi por el sílabus. No, ahí ya está la estructura, pero esos momentos en donde uno está dentro de la clase y está conviviendo con los estudiantes y no solamente, bueno, y empieza a cambiar la dinámica, que seguramente ya en todas las instituciones estamos ya por los modelos por competencias, la mayoría centrados en los estudiantes, pero no solamente centrado en el estudiante de yo te doy, sino más bien qué necesita. Cuando estoy preocupado por qué necesita para aprender, entonces ya empiezo a identificar ciertas situaciones que me dan la pauta para que yo pueda transformar con la libertad de cátedra que uno tiene, transformada al interior del aula, ¿no? Entonces, traía yo este modelo a colación porque sí, cuando estábamos hablando dije, sí, el modelo, claro, entonces este te puede dar la pauta para innovar. Y bueno, ahora sí, siguiendo, esta imagen yo la uso desde hace mucho tiempo porque me gustaba mucho, así como, ay, en Mind Map, creo que sí, fue en Mind Map, o de estas herramientas que te permiten hacer estos mapas mentales, eh, en los que te permite identificar así qué tiene que ser una novedad para implementar estrategias modernas. Y tiene muchos años, pero al final se puede aplicar al día de hoy porque la estrategia pudiera ser en su momento la gamificación o el flip classroom. En este momento, después las estrategias modernas ya fueron el ABP, el aprendizaje basado en proyectos o problemas, y ahora podemos utilizar hasta el Kanban o el Scrum. Entonces, al final, dependiendo de la estrategia, pero creo que queda muy bien este mapa conceptual. Es un cambio o una transformación progresivo y que va teniendo su camino y también es una mejora tanto del proceso de formación y esto tiene impacto en la calidad de la educación, ¿no? Entonces, de alguna manera es este camino a la innovación y no solo como todos o muchas veces pensamos no solamente dentro del aula, sino también en la gestión, inclusive en la gestión de alguna institución educativa, que al incorporar tecnologías, entonces pongamos cañones en todas los salones o el proyector en su momento, ¿no? Y el incorporar la tecnología era innovación. Entonces, cuando ya ha pasado un poco de tiempo, o por ejemplo nosotros, cuando el cambio de la dirección de innovación educativa, la dirección tenía a cargo el tema de la gestión de las plataformas LMS. Entonces, porque se pensó que la incorporación de la tecnología iba a ser una innovación. Después pudimos reflexionar que no el cambio, bueno, que la innovación no era incorporar la tecnología, sino el impacto en las prácticas docentes que mejoraban el aprendizaje. O sea, no solamente es la incorporación per se
del uso de la computadora o del uso del LMS, sino qué hacemos con ello y cómo yo como docente voy adaptando mis estrategias y voy ajustando mi práctica para tener impacto en los estudiantes. Y ahora los invito a reflexionar sobre qué significa sistematizar. Y les decía yo hace un momento, no solamente por compartir con nuestros colegas, con las academias, ya sea de la misma o diferente área, sino de entrada, yo, es importante que yo vaya documentando y ordenando todo lo que voy haciendo para que después pueda yo transferirlo no solamente a otro grupo, para que yo pueda evaluar qué estoy haciendo y saber si ese cambio tuvo impacto. Entonces, de alguna manera, tenemos primero que sistematizar por nuestra propia práctica docente y después para poder compartirlo con nuestros colegas. Entonces, sistematizar es ordenar y reflexionar o reflexionar y ordenar sobre lo que hemos hecho. De alguna manera recoger, es decir, documentar, analizar todas estas experiencias para generar aprendizaje y no solamente el reporte que llenamos al final de año o para nuestro informe anual docente, no es solamente poner en el formato qué hicimos, sino realmente que nos lleve a esta reflexión de cómo a partir de situaciones específicas que nosotros identificamos en clase, adaptamos o hicimos algunos ajustes y al final evaluamos que entonces si estoy dando una misma materia, cálculo o redacción, con los ajustes que hice, los proyectos finales o los ensayos finales, la redacción es mucho mejor de los ensayos de años anteriores. Esta dinámica les permitió conocer algunas particularidades sobre la redacción y les permitió hacer una pequeña novela, digo, no sé, ¿no? Dependiendo de cada una de las materias que nosotros demos. Entonces es que yo pueda al final de este momento, porque también nos decía Mariana, es un proceso y como todo proceso tiene una entrada, algún ciclo y una salida. Entonces es determinado en un tiempo específico, entonces podemos medir en el tiempo que puede ser un periodo escolar, qué, eh, identificar qué ajuste hicimos en nuestros sílabos, saber con qué estrategia o qué técnica aplicamos y después medir los resultados. Es decir, qué aprendizajes tuvieron los estudiantes. Y no solamente en cuanto a los resultados y la evaluación, sino también en cuanto a cómo se sintieron. Colaboraron mucho mejor entre ellos, este, que les gustaron estas estrategias, los proyectos colaborativos o estos ABPs, o no sé, la reflexión sobre el caso, la metodología del caso, los pudo llevar realmente a un buen resultado. Entonces, de ahí nos lleva a toda esta reflexión. Ventajas de sistematizar, visibilizar aprendizajes y resultados, les decía yo. Mejorar la práctica docente, es decir, al documentar y reflexionar sobre mis propias ajustes o estas nuevas estrategias, me
va a tener impacto en mi práctica y en el proceso de enseñanza que yo estoy llevando, ¿no? Y también me va a facilitar la transferencia, eh, les decía yo, a otro tipo de materias que yo misma estoy impartiendo o que pueda yo compartir en una academia y eso puede impactar a mucho más docentes, ¿no? Y a más estudiantes. Eh, Digo, y estoy pensando que, digo, reflexionando junto con ustedes, el cómo esta sistematización a veces no se da porque algunas cosas las hacemos como muy naturales. Voy ajustando, veo mi sílabus, me enfrento al estudiante y y no, o sea, o alguna situación en particular y voy cambiando, pero ya cuando, les decía yo hace rato, es incremental y progresivo. Entonces, en ocasiones voy incrementando o voy haciendo ajustes y si no voy documentando, cuando volteo, ya el camino es largo. Entonces, regresar para identificar exactamente cuál fue el cambio o la innovación que dio resultado, porque en ocasiones algunas no nos dan resultado. Entonces, por eso es como la importancia em, de sistematizar y documentar todas nuestras innovaciones. Porque esta sistematización o la innovación en sí no transforma solamente el aula, sino puede inspirar a toda la institución, dado que podemos compartirlo con todos los docentes de una misma academia o estas pequeñas innovaciones, porque además nuestros mejores promotores son nuestros estudiantes. Cuando un estudiante ha sido impactado o ha aprendido más o los ensayos empiezan a salir mejor o yo empiezo a tener muy buenos resultados, estos estudiantes quieren que las clases ya no sean como la clase tradicional, ¿no? O sea, ya no se inscriben con el docente que da cátedra y que solamente los hace tomar nota, ¿no? Sino que quieren ir o tomar clase y esas son las primeras que se saturan cuando el momento de las inscripciones, porque yo quiero con el docente que está cambiando el aula. Entonces, ellos mismos son promotores de que la docencia se vaya moviendo, porque ellos ya no quieren estar con el docente de la clase tradicional, que algunos todavía, aunque las instituciones ya pasamos al modelo por competencias o a modelos centrados en los estudiantes, uno abre alguna aula ahí recóndita en las instituciones de Timbuktu y hay conductistas que no han cambiado y siguen dando la clase como la daban, como yo la recibí hace 30 años, ¿no? Entonces, de alguna manera es estos dos estudiantes, bueno, los y las estudiantes que son impactados pueden de alguna manera mover para que la institución se dé cuenta de que algo está pasando en esa aula, ¿no? Y les decía yo, ¿cuáles son los beneficios de sistematizar? También identificar qué no nos ha funcionado, porque igual yo hice algún cambio y ese no le gustó a los alumnos y nos pasaba, ¿no? Los grandes cambios creo que no solamente son de las metodologías activas o ahora las metodologías ágiles y cómo incorporarlas, sino creo que el primer gran cambio fue la pandemia, porque además estábamos sentados bueno, no sentados, todos dábamos clase con una estructura como muy definida y de la noche a la mañana la revolución total. Primero, y bueno, yo en esos momentos cuando me invitaban a alguna charla les decía, lo que hiciste estuvo bien en el primer momento, porque estábamos en emergencia y en emergencia hay que hacer lo que sea,
para salir adelante. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos en línea, algunas instituciones estaban muy bien preparadas porque ya tenían los LMS, ya tenían algunas estructuras, ya sabían trabajar, entonces casi en un fin de semana todo el mundo se movió a cualquiera de las plataformas, Moodle, Classroom, Blackboard, D2L, o sea, nos movimos, o Brightspace, nos movimos a las plataformas, pero había docentes que no sabían usarlas, ¿no? Entonces, casi abrieron por WhatsApp su grupo y empezaron a mandarles algunas cosas. Me decían, ¿eso está bien o está mal? Pues de alguna manera, en el primer momento estuvo bien, porque fue tener contacto y de alguna manera continuidad. Ya después, cuando vimos que no íbamos a regresar en las 2 semanas que habíamos pensado, pues ahora sí, y sobre todo, porque además tuvimos como 2 momentos de emergencia en la, en la pandemia y esos 2 momentos de emergencia nos detonaron muchas de las innovaciones que hasta el momento seguimos o por lo menos nos sacaron de nuestras zonas muy estructuradas y que nos abrieron el momento para innovar. Y es el el primer momento fue, como les decía yo, pasar de la clase presencial a la clase no presencial. O sea, algunos fue en línea síncrono, algunos fue por WhatsApp, pero de alguna manera fue del presencial al no presencial. Y el segundo momento fue cuando terminaba el periodo escolar y vimos que la evaluación no iba a ser posible en presencial. Entonces, no solamente fue dar clases en una modalidad no presencial, sino evaluar en una modalidad no presencial. Entonces, fueron como los dos grandes elementos que de ahí nos fueron detonando y ya con la continuidad en un modelo no presencial, algunas acciones que como institución o como docentes fuimos tomando y de ahí identificamos algunas cosas que no nos salieron y si a mí me preguntan, yo no volvería a hacer algunas cosas que hicimos durante la pandemia porque no me funcionaron, pero hay otras que sí funcionaron. Entonces, por eso la sistematización y la documentación es importante para ir midiendo y evaluando qué impacto tienen. Ahora también me toca ser par evaluador de algunas instituciones y cuando evaluamos la innovación educativa o nos entrevistamos con los docentes, ciertamente hay docentes muy innovadores, pero poco documentamos. Aquí en México no nos reconocemos por documentar. Digo, a mí me pasaba, ahora yo ya empiezo a tener esa práctica, pero no éramos muy buenos documentando, ¿no? Entonces, sí es, y sobre todo generar estas evidencias de impacto, porque cuando a veces nosotros decimos que nuestros alumnos han tenido mejores resultados y que hemos impactado en sus aprendizajes, si no documentamos y no tengo estas evidencias, pues no necesariamente es una innovación, ¿no? Puede ser algún cambio ahí que ni siquiera es significativo. Eh, Decía yo, los y las estudiantes, perdón, son el centro del proceso educativo y, perdón, e innovar esta innovación bien implementada mejora la motivación y el compromiso de los propios estudiantes. Si, o sea, alguna de estas nuevas estrategias que yo estoy implementando en la clase realmente van teniendo impacto, los estudiantes llegan, los estudiantes realizan todas sus actividades y de alguna manera mejora la comprensión de los contenidos o los contenidos temáticos y permite desarrollar las habilidades del siglo XXI, estas habilidades que son generalmente transversales en la mayoría de las instituciones, como son el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, el trabajo en equipo. De alguna manera, estas
habilidades que en algún momento, bueno, la mayoría los llama habilidades blandas, estas soft skills, que yo en lo particular y con una colega aquí en la universidad al interior de la UAP, las llamamos como las smart skills. O sea, no solamente son las suaves, porque a veces por ser suaves como que uno las minimiza, sino al contrario, son las smart, las que nos hacen pensar, las que nos hacen reflexionar, ¿no? Entonces, son estas habilidades inteligentes. Les decía yo que no, esta sistematización nos va a permitir compartir y transferir algunas de las innovaciones para que no se queden solamente en mi aula, ¿no? Sino que permitan que otros docentes la puedan adoptar y también adaptar, o sea, porque ellos van teniendo sus propios retos y sus propias situaciones o alguna necesidad específica en la clase, y sobre todo ahora que estamos hablando de personalizar el aprendizaje y de que a partir de los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes yo voy adaptando. Entonces, no solamente es el que se transfiera y yo tomo esa innovación que ha tenido impacto y que me has compartido, sino lo voy adaptando a mi propia clase y a las situaciones que yo tengo en mi grupo. Potencia la cultura institucional de la mejora continua. Siempre estas son revoluciones que van de abajo hacia arriba, no solamente un top-down, porque en ocasiones la innovación o cuando nos dicen todos vamos por competencias, entonces es una decisión de arriba que se toman en la gestión, las autoridades deciden que vamos a transformar nuestro modelo educativo como institución y ahora sentado en el estudiante y vamos a ir por un modelo por competencias, digo, por poner un ejemplo. Y vienen todos los cursos de formación y viene como alguna directriz de arriba hacia abajo. Pero cuando nosotros empezamos a transformar nuestra aula, en realidad es una revolución o una transformación que se va dando del aula hacia arriba. Va impactando en esta mejora continua que toda institución busca para tener esta excelencia educativa, ¿no? Es de alguna manera por el impacto en el aprendizaje, por el tipo de proyectos que ya son capaces de desarrollar mis estudiantes, porque ya en ciertas situaciones, en algún concurso, ellos ya pueden destacar y resolver alguna situación. Entonces, son acciones que va detonando una dinámica de transformación al interior, ¿no? Favorece la creación de redes de colaboración y como bien decía Mariana, no solamente al interior de la institución, sino redes interinstitucionales como la que estamos, como la RIE y, y compartir, es decir, o sea, ¿cómo lo hago específicamente? Es tener un documento en el que yo voy registrando el paso a paso de qué fui haciendo. En ocasiones, yo lo ejecuto como un guión, vamos a decir, con 3 columnas. Entonces, ¿cuál fue el ajuste? En este curso voy a implementar el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué tipo de proyecto? Luego, ¿por qué? A partir de qué situación, porque, ¿qué identificaste? Y los resultados que voy teniendo y voy midiendo, bueno, además el ABP como va teniendo como etapas, puedo ir documentando. Eh, Además, ¿qué herramientas utilicé? Porque
ahora en el mundo tecnológico, y todas las herramientas de tecnología educativa que podemos encontrar. Y aquí también me viene a la mente hace rato hablábamos de la taxonomía de Bloom, un poquito cuando comentábamos el modelo SAMR, pero en esta taxonomía existe la rueda de la pedagogía, o siempre se me dificulta pronunciarla, es Pedagogy Wheel, que lo que hicieron fue dividir los 6 niveles de la taxonomía de Bloom, la digital, combinada, y podemos encontrar los verbos, algunas acciones, actividades inclusive ya específicas y herramientas tecnológicas que se relacionan con esa actividad y obviamente con el verbo, con la con el nivel de desarrollo en el que estoy, ¿no? Y puedo ahí jugar con algunas de estas herramientas, pero igual, como decíamos, algunas son de sustitución y algunas realmente sí me están ayudando para lograr, por ejemplo, el trabajo colaborativo, que fue la estrategia que yo diseñé. Entonces, ¿cuál fue la que sí resultó y en qué metodología fui útil, bueno, la herramienta y con qué metodología la fui combinando, ¿no? Entonces, y esto me lleva toda una reflexión y no solamente en el compartir esta reflexión de qué voy haciendo yo, sino tú ya te compartí o me compartieron, yo ya la adapté, entonces ahora reflexionemos juntos y comparemos cómo me fue a mí y cómo te fue a ti, ¿no? Entonces ya empezamos como esta innovación comparada, en donde podemos en academias o en diversos grupos de la institución, compartir eh, reflexiones y comparar resultados y de ahí también mejorar. Y en resumen, innovar es transformar para mejorar y sistematizar nos ayuda a aprender y a compartir. Porque además, por los tiempos, por diferentes situaciones, a veces no nos da tiempo de compartir, diría, pero con espacios como Recrea y espacios que nosotros podamos abrir con nuestros colegas en estas reuniones de academia, en los pasillos, porque a veces yo digo que hasta en el pasillo que uno se va saludando y yo veo que en el salón de junto hay una clase de música o hay una clase de física, entonces saludo todos los días a la misma hora a mis colegas, entonces es mientras ya solamente, digo, ya no solamente es saludarlo, sino, ¿y qué estás haciendo? ¿Y cómo no sé qué? Entonces nos tomemos un café y a veces yo digo que estos cafés académicos dan para poder realmente aprender de qué está haciendo el otro y empezar a abrir y salir como de estas estructuras de endogámicas en las que yo trabajo solamente hacia el interior, ¿no? Y como última reflexión, eh, es una reflexión que me ha acompañado en algún tiempo, en donde yo digo que no será un trabajo fácil, o sea, innovar, salir de las estructuras, primero el que yo me atreva y el que yo dé este paso no es un trabajo fácil, ni algo que podamos terminar en un solo periodo, o sea, a corto plazo. Sin embargo, hay que atrevernos a dar este paso para que con esto podamos dar respuesta a los grandes retos de la educación y de la formación profesional de los egresados de nuestras instituciones. Entonces, con esto, bueno, si quieres, Mariana, dejo de compartir la pantalla y después regresamos a la rúbrica y ya les contamos un poco del premio y demás. Sí, Sí. Ok. tenemos
perdón, varios comentarios y algunas otras preguntas en el chat. Entonces, si nos damos unos minutitos, porque sí está muy interesante lo que nos comparten los profesores. Entonces, Vi comentarios en el chat y también manitas levantadas y tenemos también ahí alguna propuesta y cosas a que invitarlos. entonces, pues como nos digan, ¿nos damos unos minutos o continúan ustedes con lo No, no, que... no. Adelante, Dafne, adelante. Ok, bueno, aquí ya tenía desde hace ratito levantada la mano la maestra Hilda. Entonces, si le parece, comenzamos con la maestra Hilda y después con la maestra Mariana. Sí, muchas gracias. En realidad me gustó muchísimo el planteamiento que han hecho. Yo lo vería más que nada también en términos de que innovar para mí también es generar adaptaciones en nuestro trabajo, el transformarlo, pero con apoyo del exterior. ¿Por qué? Porque la dinámica generalmente en algunas dependencias, afortunadamente no es el caso de las facultades, está muy cerrado, está muy seleccionado quiénes pueden presentar proyectos y quiénes no pueden presentar proyectos. Entonces, creo que una forma de innovar es precisamente acudir a nuestros compañeros en el exterior para desarrollarlos, que regrese a la dependencia como producto y ya como producto que lo vean palpable. Porque de otra manera, bueno, pues nos estancamos, ¿no? Y también comentarles que, bueno, afortunadamente a que pues toda la pandemia me la pasé pegada con ustedes. Dentro del servicio social, que lo hago en orientación en la DEGOE, implemento proyectos. Uno, que es Mirando el Futuro con Esperanza, que es utilizando las nuevas tecnologías para promover su desarrollo profesional, para planificarlo. Y el otro, que me encanta, es uno que se le ofrece precisamente a los maestros, en donde los alumnos los apoyan elaborando materiales educativos, didácticos, en apoyo de sus clases. Y esto porque sucedió una cosa muy bonita en la pandemia que me encanta platicar. Yo creo que ustedes, bueno, al menos yo, eh, a mí se me quemó hasta la computadora, porque estaba tan dale y dale y dale y dale, y obviamente hasta que se quemó, ¿no? Y porque no soportaba las nuevas innovaciones que se estaban generando. Se necesitaba otro tipo de disco, otro tipo de máquina, total, se me quema. Y había ocasiones en que obviamente yo no me podía conectar, pero los alumnos se conectaban. Ellos fueron los que me ayudaron. De ahí surgió precisamente Contigo Digital. Y lo digo en la introducción, porque no solamente fue la iniciativa que yo tuve, sino que ellos fueron los que me mostraron el camino. Entonces, por eso es ofrecerles a los maestros el apoyo a través de los estudiantes para que las materias que ellos imparten tengan una estructura más didáctica, innovadora, con tecnología digital. Pues muchas gracias. Gracias, Hilda, y qué gusto verte, aunque sea en cuadrito. Sí, por allá andamos. Bueno, por ahí tenemos la manita levantada de la maestra Mariana. Muchas gracias. Oigan, estoy maravillada y llena de información. Gracias por esto. Y lo mío va más en el sentido de una pregunta de cómo implementar ya pues estas intenciones, ¿no? Mencionaban, la maestra Mariana hablaba de cómo basar en teoría, sustentar con un proyecto bien pensado para que tenga resultados óptimos este proyecto de innovación. Y a la vez la maestra Elsa decía, bueno, hay que empezar como de bottom up, ¿no? De empezar de abajo, de las experiencias en el aula, etcétera. Entonces,
Si, por ejemplo, estamos planeando hacer, que es nuestra propuesta acá, una evaluación curricular, ¿no? De manera muy bien pensada, muy bien planeada, ¿cómo podríamos combinar esta parte de la evaluación del currículum, que nos va a arrojar resultados, cuando al mismo tiempo estamos tomando en cuenta, por supuesto, la experiencia los docentes en las aulas que van a hacer sus propias propuestas? Va a llegar un punto en donde entiendo que convergerán, ¿no? Tenemos el resultado de la evaluación y a la vez vamos a tener el resultado, si es que se sistematizó, de las experiencias en el aula ya innovadoras. Pero, por ejemplo, o sea, aquí tengo muchas preguntas. Las experiencias innovadoras, ¿podríamos dirigirlas de alguna manera a través de la teoría? ¿Qué va primero? ¿Planteamos un marco teórico que sustente estas experiencias innovadoras en el aula o dejamos que los docentes vayan innovando conforme vayan considerándolo? Es decir, ¿qué tanto podemos dirigir esto para que efectivamente converjan en un momento, ¿no? Esta experiencia de evaluación con las propuestas ya prehechas y que no queden desarticuladas y no den un resultado o esté todo desperdigado, pues, ¿no? Entonces, no sé si esto ya es como una aplicación que requeriría una sesión más adelante, pero justo estamos trabajando en eso en el CEPE, entonces me gustaría mucho alguna guía o saber por dónde empezar a organizar esto. A ver, ¿puedo intervenir, Dafne? Tú que llevas el... Sí, adelante, adelante. A ver, me gusta mucho la intervención de mi tocaya. Este, Me parece que a ver, siempre las cosas se nos ocurren a partir de la experiencia. O sea, nadie hace un proyecto ni de investigación, ni de innovación, ni de nada, si no tiene una experiencia previa. Entonces, primera cosa, valorar, valorar nuestra propia experiencia de estar a nivel cancha, ajá, en el ejercicio de la docencia. Esa es una primera. Y una segunda que es un muy pequeño ejercicio que yo hago con mis estudiantes que llegan y dicen, tengo que hacer una tesis, la voy a hacer sobre, y ponen un tema así, estrambótico, enorme, poco acotado, y les cuesta mucho trabajo, ¿no? Con la innovación educativa pasa lo mismo. Y entonces un ejercicio es ir anotando exactamente qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer. Y el ejercicio que yo les pido siempre es escrito. Pero he aprendido también con la experiencia que hay gente que funciona muy bien si lo graba. Y entonces había un estudiante que le decía yo, escríbelo, y no podía, y le dije, a ver, eso que me acabas de decir, grábalo con tu teléfono, y lo grabó. Ahora escríbelo. Y ese ejercicio funcionaba muy bien, ¿no? Y el ejercicio es decir, estoy escribiendo sobre, y entonces ahí ponen, y es como un formato para llenar, estoy escribiendo sobre, porque quiero, y ahí pones cuál es el propósito, el objetivo, eh, ¿no? Para el, y ahí pones el para qué. Y entonces, por ejemplo, puedes decir, estoy escribiendo sobre cómo ayudar a mis estudiantes a escribir mejor, ¿sí? Yo pongo ese ejemplo porque es un ejemplo con el que nos enfrentamos todos, ¿no? Estoy escribiendo o estoy pensando o estoy trabajando sobre cómo ayudar a mis estudiantes para que escriban mejor, porque quiero, y entonces pongo mi propósito, que sean capaces de comunicar sus ideas eficientemente y con calidad oral o escrita, según lo que vayamos a hacer, ¿no? Para que, y entonces pongo, desarrollen esto como una herramienta de aprendizaje y comunicación profesional, ¿no? Entonces ya puse 3 características que tiene el proyecto de innovación. ¿Cuál es el problema que identifiqué? Estoy escribiendo sobre cómo ayudarle a mis alumnos a que escriban mejor. Problema. Y entonces pongo mi objetivo de aprendizaje, para que sean capaces de
comunicarse, de escribir correctamente, ¿no? Para que tengan una herramienta profesional de comunicación. Bueno, ya lo formulé de 3 maneras distintas, pero creo que captaron la idea. Sí, esto es previo a hacer todo el proyecto. Primero me aclaro yo qué es lo que estoy buscando, porque si digo voy a hacer innovación en escritura académica, pues tengo que ir por paso a paso, ¿sí? Tengo que ir encontrando cómo voy a ir desmenuzando esto para hacerlo asequible. Entonces, ese ejercicio sirve mucho, por ejemplo, para los alumnos que llegan. Tengo que hacer una tesis y la quiero hacer. Mis alumnos decían, quiero hacer la tesis del Sistema Educativo Nacional. Y yo, gracias, ¿no? O sea, sí, vamos a hacer la tesis del Sistema Educativo Nacional. ¿Qué del Sistema Educativo Nacional? ¿Para qué? ¿Cuál es el problema que has identificado? ¿En dónde está tu corazón? ¿No? Entonces, ir haciendo ese ejercicio ayuda. Y luego, bueno, otras cositas que ayudan a esta parte de documentar y sistematizar que dice Elsa, y ahorita les hablaremos también más adelante del asunto del premio de la innovación que hacemos desde la Red de Innovación Educativa, que una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que no estamos acostumbrados a documentar. Entonces, cuando les decimos, a ver, postula tu experiencia para un premio de innovación a los docentes, llenan la cabeza de la experiencia, pero no tienen nada como mostrarla, ¿no? Y no estoy hablando de rendición de cuentas, estoy hablando de evidencia de cómo mostrar. Cuéntame cómo le hiciste y de por qué lo hiciste y qué obtuviste. Nada más, así, simple. Bueno, pues eso es lo que tenemos que aprender a documentar. No sé, Mariana, si respondí con eso algo a tu pregunta o no. Sí, claro que sí. Creo que aún me falta la parte de la articulación entre, tenemos las partes del organigrama de la institución y a la vez de los docentes, ¿no? Que tienen que estar perfectamente bien coordinados para que sea más provechoso. Y ahí supongo que también lo tendrías que enmarcar en un proyecto previo y que los docentes, las docentes que se quieran sumar, se alineen a él, ¿no? Habrá quien diga, yo voy Claro. por la libre y haré mi parte y ojalá se pueda incluir o no, no me importa, ¿no? Ay, muchas gracias. Justo iba yo a complementar, Mariana, eh, esta última parte, lo comentas bien. O sea, de alguna manera, o sea, uno como institución, además, para innovar, tienes que ser una innovación resiliente. O sea, una institución que sepa que el contexto está cambiando y que permitas y que seas muy flexible para dejar que tus docentes se vayan moviendo por sí solos. O sea, porque si todo lo quiero estructurado y el sílabo se tiene que seguir perfecto, uy, no se puede innovar tan fácilmente. Entonces, tienes que tener mucha apertura y flexibilidad para que tus docentes vayan innovando a partir de las propias situaciones que se van encontrando. Y después, eh, los invitas, o sea, porque tú como dirección o digo, según coordinación o dirección, dependiendo del organigrama, vas identificando que se están moviendo cosas en el aula. Entonces, tú quieres, tienes una actualización curricular o tienes una nueva capacitación docente y no sabes por dónde ir, tomas esos elementos y en el proyecto, ya sea de mejora continua para el desarrollo de competencias docentes o sobre el nuevo diseño curricular o la implementación de nuevas estrategias o metodologías activas o lo que sea en el aula. Entonces tú enmarcas este proyecto e invitas a estos docentes. Y yo, por experiencia, yo siempre hay docentes amigos, vamos a decir, docentes
que pueden colaborar. Entonces, a esos docentes que están innovando, además son punta de lanza. Entonces, y son, como decían aquí en el chat, quien contagia. Entonces, los invitas porque estos docentes no solamente contagian a estudiantes, sino contagian a otros pares, ¿no? Entonces, con ellos te haces alianzas y planteas el proyecto, porque además también eso lo aprendí con el tiempo. Porque vamos a decir, venía el vicerrector y me decía, Elsa, hay que hacer esto, no sé qué. Entonces yo entregaba el proyecto, el vicerrector hacía algunos ajustes, me lo palomeaba, nos poníamos de acuerdo con la escuela de formación docente y demás, y después bajaba. A la hora de bajar no funciona. Entonces, yo qué tenía que hacer es mi borrador, bajo con mis docentes aliados, lo ajusto, ahora sí se lo llevo al vicerrector, porque además la institución te provee de los recursos, los tiempos y demás, y luego ya vas bajando y va con estos docentes aliados, te van ayudando a que las cosas se muevan. Entonces, si les permites innovar al interior, después vas recuperando eso que se va sistematizando, que cada docente va sistematizando, y luego lo vas sistematizando hacia arriba y ves qué va funcionando y te vas a encontrar como muchas estrategias. Entonces ahí ya hay abanicos de metodologías, abanicos de acciones que tú vas definiendo en el marco de tu proyecto. Entonces ahí como que son los diferentes niveles. Perdón, ya me comí el tiempo. No, al contrario, muchas gracias. Es muy valioso todo lo que nos dicen y de verdad están muy entusiasmados. Espero que estén viendo los chats, que está también Sí. muy enriquecido con los comentarios de los profesores. Aquí otra duda que tiene, me parece el profesor Germán, si tiene algo respecto a las habilidades blandas, algún material que podrían compartir o algo que podrían utilizar para esta cuestión que comentó Elsa. Sí, Material. bueno, material, así como para compartir en este momento, pero lo busco y se los compartimos a ustedes para que se los hagan llegar. O sea, de Ah, alguna manera, como todas estas son transversales, uno las va como intercalando, pero sí, 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 con todo gusto. sí, yo completaría un poquito esta idea de Elsa, pero esta es una perspectiva desde quienes hemos estado en la gestión de esto, ¿no? Eh, Elsa llama los docentes aliados, yo los llamo los pioneros. Ujú, Entonces, lo que veo es, a ver, quién está haciendo qué, ¿no? Que nos sirva como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve a cargo de educación continua en la UNAM, una de las tareas, y les estoy hablando de antes del año 2000, o sea, les estoy hablando de la ujú, prehistoria, pero la tarea que a mí me encomendaron era que hubiera educación continua a distancia. O sea, fíjense, les estoy hablando de la prehistoria. Bueno, que haya educación ujú. continua a distancia. Y yo dije, chispas, ¿cómo le voy a hacer para que haya educación continua a distancia? Y entonces lo que hice fue ver quién quería, no decir, ahora todos van a hacer educación continua a distancia porque ese es el proyecto del rector en turno, no, sino dije, a ver, a quién le late, quién ya está. Y entonces centré mi energía y mis esfuerzos en trabajar con los que ya traían la idea de cómo hacerle. Y entonces empecé con ellos y empezaron a hacer cosas bien bonitas y los demás dijeron, oye, qué padre está lo que están haciendo, yo también quiero, ¿no? O sea, hay que trabajar con los pioneros. Eh, en, en la Ibero que estuve en posgrado, también teníamos que hacer una serie de cosas para las acreditaciones de los posgrados y había enormes resistencias, había mucha gente que no quería. Y entonces yo dije, pues vamos a ver quién sí quiere. Y Ujú, entonces me encontré unos que ujú. sí querían
que eran los pioneros, y entonces empecé a trabajar con ellos. Y luego cuando vieron que salían en la foto y que tenían un montón de ventajas por estar acreditados, todos los demás quisieron, ¿no? Entonces, pero esa es una estrategia de innovación desde la gestión. De alguna manera, todos ustedes que están aquí, pues están porque les interesa, porque quieren, porque tienen algún interés, porque han identificado que pueden obtener un beneficio de aprendizaje que les ayudará a hacer mejor su trabajo. Entonces, ustedes son pioneros. Entonces, más bien, ¿qué es lo que necesitan hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y cómo les puede ayudar la gestión de la universidad, pero también cómo les podemos ayudar desde las redes, porque hemos identificado que una gran riqueza es que, pues, si alguno de aquí le puede ayudar mejor Elsa, pues Elsa da sus tips, o si alguno de la Ibero le puede ayudar mejor Verónica o Roberto, pues también, y así, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo esta polinización cruzada de ideas, ¿no? Y la polinización cruzada hace que la flor que nazca esté más bonita, huela mejor, tenga mejor color. Entonces, ¿cómo nos ayudamos entre todos? ¿Cómo ponemos en el centro las ideas y las hacemos florecer, ¿no? Y eso es una cosa que también he aprendido, ¿no? Que no hay, en innovación no hay los más expertos. Hay unos que ya hicieron algo, que ya se equivocaron y que aprendieron de su equivocación, y entonces que ya saben por Que no dónde hay que hacer. podrían avanzar mejor, ¿no? Ujú. Ah, muchas gracias. Por último, nada más aquí la maestra Mariana igual nos pregunta si podrían contactarlas a ustedes, Elsa, Mariana, por algún correo o algún medio para mayor orientación. Sí, les pongo en el chat el correo. Ujú. Sí, igual yo. Ahora ya lo estoy. Sí. Ahí está. Vale, muchas gracias. Mucha, no, nada que agradecer. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Y nosotros tenemos una sorpresa y una primicia, porque además ustedes son quienes, los primeros que se van a enterar. Teníamos un ejercicio de esa diapositiva, ¿se acuerdan que le dije a Mariana, esta diapositiva la dejamos para el final? Digo, al final es, les cuento un poquito y ahora ponemos la diapositiva, Mariana, para que les comentemos. Ahorita la pongo. Bueno, nosotros, como decían al principio, Vero, somos integrantes, nuestras instituciones son integrantes de la red de innovación educativa RIE 360, y este es el cuarto año consecutivo que lanzamos la convocatoria del premio a la innovación educativa. Y justo hoy estamos lanzando la convocatoria y tienen hasta septiembre para participar. Entonces, es documentar alguna de sus experiencias educativas. Con esto eh, vamos a decir, haciendo el ejercicio de sistematizar y de reflexionar los impactos que han tenido sus innovaciones dentro del aula. Y yo siempre les digo, en el camino de la innovación, digo, yo ya tengo algunos años en el camino de la innovación. este, Cuando pensamos en innovación parece llegar a la luna, y les digo, no, el objetivo tiene que ser la luna, pero la innovación es el camino de todas aquellas cosas que hacemos para llegar a la luna. O sea, yo no quito el dedo del renglón de que mis estudiantes ahora que aprendan a escribir puedan redactar ensayos o una novela donde ganen el premio Planeta. Esa es la visión que yo tengo y tenemos que ser los mejores. Pero no me tengo que quedar con que todos tienen que ser premios Planeta. No, no, no. Más bien es pongo allá arriba la visión
y hacia allá ese rumbo tomo, pero mientras es todas aquellas acciones para que ellos vayan fortaleciendo la redacción y vayan escribiendo mucho mejor. Y este camino es el camino de la innovación, ¿no? Entonces, pues ya está abierta, reitero, es de alguna manera nosotros queremos documentar, bueno, invitar a todos los docentes a que con aquellas experiencias educativas que han tenido en sus clases participen. Todos los docentes que han participado en estos 3 años anteriores son docentes muy, decimos nosotros, docentes de a pie, o sea, docentes del aula, ciertamente, como cualquier docente, un docente, digo, de esos buenazos, pero no hay que ser investigadores NI3 para, bueno, si quieren los SNI3 participar adelante, pero vamos a decir, un docente cualquier docente puede participar en esta convocatoria. Adelante, Mariana. Ya vi que ya compartiste. Muchas gracias. A ver, aquí lo que les pusimos en esta lámina son, ahora sí, estoy haciendo una cosa que los alumnos amarían. Les estoy diciendo las respuestas del examen antes del día del examen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se valora en este premio de la innovación educativa? Que además les debo de decir que no esperen un premio en dinero, es un reconocimiento, más que un premio es un reconocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que valoramos? Sí, sí está compartida la pantalla, ¿verdad? No, No, estaba la convocatoria, pero ¿quieres te la pongo las acabo de respuestas? dejar. Ahora sí, A ponla. ver, Si ahí va. gusta, por favor. Vale. ¿Estás compartiendo tú, Elsa? No, No, ¿No? no. ahí va, Ahí está. ahí va. No, ahorita regresamos a la convocatoria, ahorita regresamos a la convocatoria. Eh, a ver, aquí lo que pusimos son algunos puntos, este, que también los podrán ver más adelante, de qué es lo que se valora en este premio. Se valora que la experiencia tenga originalidad, que sea novedosa, que sea inédita, etcétera. Que la experiencia pueda ser transferible a otros grupos, a otros docentes o replicable, ¿no? Que el objetivo de la innovación sea realista, pertinente y factible, o sea, que no estemos diciendo vamos a ganar el premio Planeta, como dice Elsa, sino estamos haciendo innovaciones que permiten que los alumnos escriban mejor, ¿no? Innovaciones docentes, ¿sí? Eh, la experiencia está bien desarrollada porque está describiendo cómo se busca con esta experiencia la solución a una situación problemática con una metodología clara y estructurada. Y luego tenemos evidencias de cómo se puso en marcha. ¿Por qué? Porque tenemos alguna foto, o tenemos algún documento, o tenemos alguna evidencia que nos permite ver los resultados y cómo fue que se trabajó y qué efectos tuvo o qué incidencia tuvo en el grupo de estudiantes o en la comunidad. Por ejemplo, hay muchas experiencias innovadoras de trabajo comunitario, de cómo los arquitectos fueron los estudiantes de arquitectura fueron a ver un terreno para ver cómo ayudaban a esa comunidad a aprovechar su terreno con una construcción sustentable, ecológicamente viable, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. La experiencia es consistente porque centra todos sus argumentos en el tema nodal de la experiencia. Es coherente porque tiene lógica interna, porque la argumentación y la descripción de la experiencia es coherente. No empiezan a hablar de una cosa y acaban hablando de otra, ¿sí?
nos muestra que es pertinente en el aprendizaje de los estudiantes y nos muestra cómo incidió en la solución de problemas, ¿no? Digamos, este es el tipo de cosas que se valoran en un proyecto y aquí en una experiencia, no solo en un proyecto, sino en una experiencia de innovación educativa. Es decir, que tanto esta experiencia que a alguien, a algún docente se le ocurrió, puede servir de inspiración a otros docentes para hacer las adaptaciones necesarias y replicarla en su aula, ¿no? Eso es, digamos, en términos generales, lo que se está buscando y se está valorando. Entonces, ahora sí, Vero, vuelven a poner la convocatoria para que vean que está bien bonito. Vamos para allá, claro que sí. Perdón por el despiste. Ujú. Sí, entonces ya compartirles que ya salió y tienen hasta el 26 de septiembre, entonces tenemos tiempo para que ustedes puedan identificar alguna de las innovaciones, seguramente tienen algunas notas o algunos ejercicios, hay algo igual y ya documentado o tienen el tiempo ahora en el verano para documentarlo y enviarlo. En el portal de la RIE, en rie360.mx, ahí en esa liga directamente los va a llevar al portal de la RIE y al premio. Entonces, y ahí abajo, sí, un poquito más abajo dice registro y ya los lleva a la plataforma que una plataforma que está montada, por cierto, en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara. Entonces, para que vean que trabajamos interinstitucionalmente, digo, Vero desde la UNAM hace rato ya lanzó el primer post del lanzamiento de la convocatoria que hicimos integrantes de más de 6 instituciones, 7 instituciones, y bueno, ahí están todas las bases. Digo, es un documento de 3,000 palabras, no es súper extenso. Además, filmarse con un video de 5 minutos, tener el apoyo institucional. Y esto lo hacemos también para que sus jefes vean un poco lo que decía Mariana en CEPE hace unos momentos, porque a veces los jefes o las autoridades no se enteran que uno está innovando en el aula. Entonces, como para ir haciendo este ciclo de que mi jefe se entere que yo estoy innovando en el aula y voltee a ver qué estoy haciendo y que yo le pueda platicar un poco de, oye, mira, quiero participar en el premio, quiero hacer esto, y ahora que mis chicos estamos redactando mejor y quiero documentar qué hemos hecho para que ellos ya pasen de escribir una hoja a un ensayo de 5 o ya hicieron su primer cuento. Ah, ok, entonces de alguna manera, por eso el que haya un oficio o del jefe inmediato, el área, el director de la escuela, para que ellos se enteren que estamos innovando, ¿no? Entonces, y así cerramos como el círculo de este proceso de innovar en el aula e ir, e ir subiendo, ¿no? Entonces los invitamos a todos a participar y que si tienen colegas conocidos que estén interesados, igual se las compartan y así se vaya haciendo esta cadenita. Y si en alguna, digo, por ejemplo, ahí en CEPE, por favor, compartan a todos sus docentes, y bueno, en en todas sus unidades, en las escuelas o en sus instituciones, que nos compartan la liga para que se animen a participar. Y además también estamos trabajando para difundir las experiencias ganadoras de emisiones anteriores. Entonces también vale la pena ver qué hicieron, pues porque es inspirador. Yo veo lo que hicieron y se me antoja. Sí. Los que han sido reconocidos en los años anteriores,
han hecho cosas que aparentemente son muy sencillas. Hay unos que sí han hecho producciones tecnológicas de realidad virtual y no sé qué, pero no todos, ¿eh? No creen que nada más se premian esas cosas. Se premian también los que generan interacciones interesantes en el aula y con las comunidades, o los que han hecho proyectos multidisciplinares, los que han, por ejemplo, hay una experiencia que a mí me gustó mucho, era cómo trabajaban en proyectos súper interesantes estudiantes de diseño, de derecho y de pedagogía. O Ajá. sea, de facultades distintas, de áreas distintas, y había un profesor genial que los ponía a trabajar a todos y hacían cosas verdaderamente interesantes y aprendían a trabajar de esta manera interdisciplinaria y me parecía sensacional. Y no crean que utilizaban así tecnologías ciberespaciales ni nada de eso. Utilizaban recursos muy al alcance para, sí, claro, comunicarse, y se aprovechaban la tecnología, pero la tecnología que aprovechan nuestros estudiantes cotidianamente, ¿no? Nada más que el profesor supo cómo armar la colaboración, y esa era la innovación, una forma de interactuar y de trabajar para hacer juntos proyectos y resolver problemas de comunidades, cosas sensacionales. Bueno, también hemos tenido otros que lo que hacen es desarrollos de software o de tecnología para apoyar la educación, pero no crean que se necesita eso para ser reconocido. O sea, más bien se necesita lo que les enseñamos hace ratito: la originalidad, la replicabilidad, la contribución a la solución de problemas, la búsqueda de nuevas formas de aplicación de las estrategias y de las metodologías, la interacción interdisciplinaria. Ese tipo de cosas son innovación también. Pues nosotras, de veras, nos podríamos quedar aquí otras 2 horas platicando, porque además ya ni pusimos la actividad, o sea, ya, nosotros ya nos comimos el tiempo, pero súper agradecidas de participar aquí en Recrea, Vero, Roberto, Dafne, Ale, Estefi, de veras, gracias a todo el equipo UNAM, por la invitación y por abrir estos espacios, porque además, son los que inspiran, los que motivan y los que nos hacen salir de nuestra zona tradicional, ¿no? Seguir aprendiendo con ustedes, y gracias, Vero, por esta oportunidad. Gracias a Igualmente, ustedes. gracias. Muchas gracias, Mariana, Elsa. Unas palabras de cierre, estimado Roberto. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes y creo que se queda abierta la posibilidad de un segundo evento, Mariana, Elsa, ¿no? Definitivamente. Después estaremos ya organizándonos con ustedes. Muchísimas gracias de verdad por participar en este evento. Recrea de Mayo. Sigan al pendiente del boletín. Si no se han registrado en la comunidad, por favor, regístrense. Este video va a quedar también grabado en el caleidoscopio para que después lo puedan consultar y compartir también con otras personas y puedan, bueno, checar algunas cosas. Les compartimos los materiales también. Entonces, por favor, estén al pendiente. No se vayan sin registrar su asistencia, por favor. Chequen menos datos. Y bueno, para la Subdirección de Innovación Educativa de la CEIDE. Es un honor tener a todas y todos ustedes en estos eventos, desde Colombia, desde Chile. Ya nos estaban diciendo que eso del premio de la RIE solo es para México, pero ya les dije Oh, que vamos, es una de Pronto. oportunidad. Eso podría ser otra innovación, ¿no? Ahí vamos planeando qué también podemos hacer para nuestros hermanos de Sudamérica. Ujú. Entonces, muchísimas gracias. Pues no nos queda más que despedirnos por el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente, Mariana, Elsa, y bueno, y a todo el equipo, Vero, Dafne, de Steph y Ale, ¿no? Y principalmente a ustedes por estar el día de hoy, esta mañana con nosotros. Entonces, nos vemos en el siguiente evento de Recrea. Hasta pronto. nos Muchas vemos en gracias, junio. muchas Gracias. gracias por la invitación. Muchas Saludos. Muchísimas gracias. gracias. Hasta Gracias a luego. ustedes.